Así que bueno, ahora sí, vamos a lo que vinimos. Arrancamos Dale. por el orito. Desde mi punto de vista, de momento, se viene cumpliendo más o menos lo que esperábamos. Yo por lo menos lo que fui actualizando en los diferentes análisis que fuimos enviando en la página web, era que esperamos para el inicio del mes, era quizás tener una apertura bajista para luego continuar con el movimiento alcista, porque de momento lo que vamos viendo es que en temporalidad mensual el precio, más allá que en enero nos dejó un gran rechazo bajista, después febrero ya nos dejó una gran vela de movimiento alcista con un cierre totalmente alcista. Así que seguimos teniendo por lo menos cierre de velas que nos siguen marcando altos históricos, por lo menos en lo que es los cierres de velas. Así que lo que esperaba yo para el inicio de mes básicamente era un movimiento de corrección para luego continuar subiendo. Si vamos viendo la altura del mes, estamos en día 9 más o menos. Yo calculo que en esta semanita, la semanita que viene, ya tendríamos que empezar a superar el nivel de apertura mensual y continuar al alza. Si nos venimos a gráfico semanal, nosotros la semana pasada ya esperábamos ese movimiento correctivo y lo que vemos, vamos a ir básicamente a una temporalidad diaria que sea un poquito más claro. Lo que vemos es que básicamente desde la apertura mensual lo que hizo el precio fue corregirnos a una zonita de lo que fue todo nuestro impulso diario anterior. ¿Qué es lo que podemos ver? Nosotros podemos tirar un FIBO como para ir buscando zonitas de retrocesos eficientes. Y lo que vemos es que de momento tenemos ahí una zona de retroceso eficiente que nos lleva al 0,71 de lo que fue todo el impulso alcista diario y que también nos coincide con un punto de interés que básicamente es este bloque de órdenes alcistas, o le podríamos llamar POI diario, que también nos confluye con algo muy importante y que podemos tener en cuenta, que es este número psicológico, número institucional de los 5.000 también. Va a ser un punto muy relevante, yo creo que es un punto que de mantenerlo nos está dando una gran pauta de la fortaleza de la tendencia alcista. ¿Qué más podemos ver en temporalidad diaria? Podemos hablar un poquito de lo que nos hizo hoy, primer día de la semana, día lunes. Vemos que el precio nos realiza un movimiento de apertura a la baja y nos deja un gran movimiento de absorción al alza. Así que de momento podríamos ir marcando nuestro machetito que vamos haciendo de tendencias y podríamos decir, en temporalidad mensual seguimos manteniendo tendencia alcista, en temporalidad semanal seguimos manteniendo tendencia alcista, en diario seguimos manteniendo tendencia alcista y ahora nos vamos a bajar a 4 horas, que básicamente yo creo que es eh, la temporalidad en la que vamos a estar trabajando principalmente y la que nos va a estar dando los detonantes para la dirección de esta semana. Si, bueno, ahora no lo tenemos acá, pero si no, bueno, podemos buscar directamente acá rápidamente, tal lo tengo en el chat. Si miramos rápidamente en el blog, lo que nosotros que decíamos acá en 4 horas era que el punto clave iba a estar básicamente en los 5.200. Esa iba a ser la zonita que íbamos a tener que estar revisando nosotros esta semana, que era la que nos iba a detonar ya sea el movimiento alcista de las zonas actuales o si no directamente esperar un retroceso por debajo de los 5.000 y tener una acumulación en esa zonita. Así que nos vamos al gráfico y lo que vemos es que de momento hoy tuvimos un impulso bajista que no logró llegarnos a ese mínimo de los 5.000 y nos generó un rechazo al alza. Que de momento, si lo vemos en 4 horas, seguimos laburando dentro de esta zonita de trabajo. Es una zonita de rango, acumulativa o redistributiva. De mi punto de vista, estamos en una zonita, como estoy viendo la acción del precio, me parece ser reacumulativa. Y quizás podríamos ver un movimiento al alza desde los precios actuales o tener un ligero retroceso para continuar al alza. Nos venimos al gráfico de una hora y acá creo que está un poquito lo más interesante. Si nosotros nos vamos marcando las estructuras de una hora, podríamos decir que básicamente el precio desde acá nos venía realizando las estructuras bajistas, nos generó un retroceso, acá nos armó una leve estructura interna, acá tenemos todo un laburo que nos fue armando el precio en la estructura interna. Vamos a marcar unas estructuras.
Acá sería rojito. El precio nos hizo un impulso, un retroceso, un impulso. Falló en generarnos un bajo más bajo y nos generó un alto en una hora. Por lo tanto, en una hora podríamos decir que estamos ligeramente en alcista, con cautela también, porque estamos en esta zonita de oferta de temporalidad de una hora, que es la que nos generó todo el impulso bajista. Pero bueno, yo ya empiezo a ver debilidad cuando el precio me genera un impulso y no me rompe el mínimo anterior. Me retrocede, me impulsa, me falla en hacerme un alto más alto y me rompe el alto anterior. Por lo tanto, de momento, yo lo que estaría especulando, lo que yo quiero ver principalmente es que el precio me rompa el máximo de los 4.200 aproximadamente, que viene a ser este. Este es el máximo relevante que yo quiero ver que el precio me rompa. Y una vez que me lo rompa, ya sí que ahí retesté y continúa el alza. Pero mientras estemos en esta zonita, es una zona de conflicto que digamos para estar trabajándola. Pero bueno, para esta noche lo que es la sesión de Asia y lo que es quizás la sesión de Londres, podríamos estar trabajando lo que es el último rango de una hora y 15 minutos, que vendría a ser básicamente todo este ranguito. Tendríamos dos zonitas a revisar, una zonita un poquito más alta a revisar, que nos coincide con zonitas de un retroceso eficiente de 50% y con la zona del Golden Pocket. Y después, si no, ya estaríamos esperando quizás una zonita de retroceso un poquito más profunda, que también nos coincide con algunas zonitas de test que tenemos acá por la izquierda. Que es a mí personalmente me gustaría ver esa zonita de los 5.075 quizás. Acá le podríamos poner test. Y lo último que le agregaría para dejar mi análisis por acá y ver si nuestro amigo Moses quiere agregar algo, podríamos dejar los 5.100 como un nivel del psicológico. Y básicamente 5.100 serían las zonitas que estaría revisando yo, 5.100 y 5.075. Así que bueno, a ver, no sé si querés que compartir desde Discord y te miro o... No hace falta por ahora. Desde mi punto de vista, Sí. teniendo en cuenta la zona de liquidez en la que nos encontramos, que tanto hay stops por encima de la zona acumulativa como por debajo, lo que realmente considero es que el precio debería ir a la parte baja, a la zona de los 5.000, y formar una acumulación fractal en esa zona inferior. Sería ideal, no que el precio lo vaya a hacer, sino que a mí me encantaría que lo hiciera para poder operar correctamente. Y en cuanto haga eso, ya ubicarnos correctamente en largo. Si no hiciera eso, lo que esperaría básicamente, para confirmar que vamos a seguir subiendo, es que superase esas zonas superiores de todos los stops de cortos que están por encima y continuase al alza. Volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos en una situación peliaguda en base a cómo se está moviendo el mercado y cómo se está moviendo el mundo, porque el mundo está explotando y esto está haciendo que los activos no se estén comportando como deberían, o al menos se estén comportando en base a que están acumulando liquidez tanto por zonas superiores como por zonas inferiores en la mayoría de activos como es el oro, ¿no? Si te fijas, ahí tienes un montón de stops por encima y un montón de stops por debajo. Sí. Stops que realmente deberían ser deberían utilizarse como fuel para poder realizar compras o ventas, esas compras o ventas interbancarias de las que siempre hablamos, sin que afecten demasiado al movimiento del precio, ¿no? Veremos a dónde llega el precio y qué es lo que hace, ¿no? Pero por ahora me gusta la idea de que el precio bajase a acumular por la parte inferior, por la zona de los 5.000, incluso un poquito más abajo de los 5.000. Sí. Veremos. No tengo prisa tampoco para realizar operaciones. Sí, ahí revisando un poquito, también eso que decís vos, yo creo que para la gente si nos gustaría posicionarnos en esas famosas compras baratas, que el precio nos haga un bajito más abajo de los 5.000 y nos venga a revisar quizás esta zonita de test que quizás estabas revisando vos,
No sé, no sé por qué, pero me imagino que podría ser esa zonita que nos coincide ahí con un retroceso al 88, 4.900, que el precio manipule un poco por debajo de los 5.000. La verdad que desde mi punto de vista sería lo ideal, o lo más lindo, podríamos Sí, decir. Pero bueno, esto, como siempre digo, desde mi humilde punto de vista y mis ideas probablemente erráticas, el precio no siempre hace lo que queremos, pero tendría mucho sentido y también teniendo en cuenta que tenemos una semana, ya vimos el calendario económico, que está bastante picado, por lo tanto la volatilidad no va a faltar esta semana y tranquilamente podríamos ver un movimiento que nos retroceda por debajo de esos 5.000 y ver si nos hace algo en esas zonitas bajas. Así que sí, coincido. también porque teniendo en cuenta que 5.000 es un punto psicológico para mucha gente y parece haber sido visitado ya, y seguramente mucha gente esté colocando su stop ahí, ¿no? El stop al final de un largo es una venta Mm, y, y lo que estarían haciendo sería comprar esas ventas, ¿no? sí, Y mantener el precio pues relativamente en esa zona mientras están comprando las ventas. Me parece, además, si yo me pusiera desde el punto de vista de un market maker o de un fondo de un banco, bajaría, ¿no? A liquidar a esa gente y realizar las compras. Básicamente porque es el punto más eficiente que hay ahora mismo. sí. La verdad que lo veo muy, me gusta mucho el análisis y bueno, si empezamos a alinear un poquito ese análisis y a dónde estamos ahora, quizás lo que tendríamos que estar esperando nosotros es que el precio en estas zonas que está actualmente, que nos genere alguna distribución, que no nos supere esos 5.200 quizás, desde mi punto de vista, o si lo supera, que rápidamente vuelva al rango, o sea, que lo haga en forma de toma de liquidez, volviendo al rango de los 5.200, o que directamente nos haga una distribución en estas zonitas y desde acá empezar ese movimiento bajista. A mí me gustaría más Sí, que baje desde donde está, que haga una acumulación sin superar los 5.200 y que de ahí baje. Que bueno, básicamente es el escenario B que tenía yo planteado en el análisis que mm, hicimos en la web, por lo menos era el escenario B. Y sí. realmente viéndolo desde un punto institucional, para mí sería lo más, no sé, no diría eficiente, pero podríamos decir que lo más lógico, digamos. Porque es lo que decís vos. Acá en 5.000 compraron todo y el stop está ahí. Entonces es muy probable, y todo hoy, cuando el precio cayó y entraron todos los que impulsaron este precio, ¿dónde tiene el stop? En 5.000, cantado. Así Mira, que, vamos a hacerlo para que la gente comprenda cómo funciona la liquidez. Todo el mundo habla de liquidez y nadie tiene ni puta idea de lo que significa la liquidez. El tema es el siguiente. Si todo el mundo compra, es decir, cuando estamos hablando de compras, estamos hablando de operaciones apalancadas, ¿vale? De largos o cortos, porque la mayoría del mercado está diseñado para que tú solo pienses en largo o corto y así comprenderás ahora cómo funciona el concepto de la liquidez. Tú realizas un largo en una zona y colocas tu stop en los mínimos pues más eficientes, por así decirlo, ¿no? Como ese mínimo de los 5.000 ya ha tocado los 5.000, tú dices, este mínimo no deberías superarlo. Y te metes en un largo en cualquier otro sitio por encima con el stop ahí debajo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el market maker? El market maker o el fondo de inversión tiene muchísima pasta para comprar, pero si compras en el punto en el que estará el precio se iría a los 5.600, 5.700 volando y montaría un imbalance de la putísima hostia, ¿no? Porque realmente ahora mismo no hay nadie vendiendo ni comprando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el market maker? Buscar esas zonas donde hay gente vendiendo. ¿Quién está vendiendo? Tu stop loss, ¿vale? Tu stop loss son muchísimas órdenes de venta, tu stop loss y el de todos los demás son órdenes de venta que se van a activar cuando lleguen ahí. Tú dijiste que tú vas a comprar a un precio y vas a vender a otro, ¿vale? Tu objetivo es que sea más arriba, pero bueno, si llega a ese punto se te activa porque tú tienes un punto de seguridad. Todas esas ventas van a ser compradas automáticamente por las órdenes que tiene esta peña, estos market makers ahí. ¿Qué hacen? Que realizan todas esas compras masivas o de la cantidad de stop loss que haya ahí y de liquidaciones sin que el precio se mueva. Por eso hablamos de eficiencia, ¿vale? Y esto es cómo funcionan las absorciones de liquidez famosas de los market makers, ¿vale? Para que
la gente lo comprenda un poquito, porque esto me pasa mucho a mí también, que me preguntan después, ¿no? Y me dicen, no, ¿y la liquidez? Y le digo, ¿y qué es la liquidez? Ah, no lo sé. Una cosa ahí mágica que hay en el mercado, ¿no? La liquidez eres tú con tu stop loss para ayudar a que el market maker compre sin que el mercado se vuelva ineficiente. Eso sería. Ya está. Ya con esto he terminado mi mini simposio sobre la liquidez. No, amigo, la verdad que excelente y está bueno que siempre lo explique porque es lo que decís vos, toda la gente te dice la liquidez, porque lo vio en Twitter a lo mejor y no tiene la lógica de lo que es la liquidez. Y cuando vos entendés realmente la lógica que hay detrás de la liquidez, es donde vos encontrás la verdadera visión del mercado, que digamos, o la lógica del movimiento, no solamente que porque la liquidez del máximo de la semana anterior o la liquidez del mínimo del día anterior, sino que todo tiene un porqué, que digamos, en el mercado. Sí, así que está bueno. exacto. Así que bueno, en conclusión, para no seguir estirando lo que es el análisis del oro, tenemos dos escenarios. Por lo menos en temporalidad macro tenemos dos escenarios, que básicamente se siguen manteniendo los escenarios que que planteamos el domingo en el blog, que es escenario A, le podríamos decir que el precio nos rompa, que rompa con cuerpo, con volumen, con determinación, nos reteste y continúe al alza, o si no, después tenemos el escenario número B, que sería que el precio nos retroceda por debajo de los 5.000 y nos genere una acumulación en esta zonita. Como yo mencioné en el blog, básicamente lo que podemos concluir es que desde un punto de vista los dos análisis terminan siendo alcistas. Uno es con un retroceso a zonitas un poquito más eficientes y profundas, y el otro es con una continuidad de los precios actuales. La clave donde va a estar es en ver si en la zona que está actualmente, podríamos llamarle la zonita de conflicto, que es de los 5.150 a los 5.200, es ver si en esta zona el precio nos quiere hacer una distribución para caer o no nos distribuye nada y continúa al alza, confirmándonos la rotura. Esos serían los dos escenarios que tendríamos para el orito. Maravilloso.